En esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio número 7 de la práctica dirigida 9 en lo que respecta a la teoría de estimaciones estadísticas. Entonces procederemos a leer el ejercicio. Nos dice, se ha obtenido una distribución de frecuencia acumulada de ingenieros que trabajan en una empresa de Miraflores, observándose sus tiempos de servicios en años. Tenemos el tiempo de servicio, que son de 2 a 7 años, dos ingenieros, de ahí 8 ingenieros acumulándose, tendrían entre 8 a 13 años de servicio y así en total tendríamos, como es acumuladas, en total tendríamos 60 ingenieros y eso lo establecemos en una tabla de distribución donde tendremos los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Y lo que nos pide primero es cuál es la mejor medida de tendencia central. Debido a que observamos que existe una amplitud constante en todos los intervalos, es una característica que que nos indicaría que podemos utilizar como mejor medida la media. Entonces, procedemos a resolver la media mediante la clase, multiplicando la clase por, en este caso de intervalos, multiplicamos la clase por el frecuencia, esta es la frecuencia absoluta, nos sale este resultado, lo dividimos entre 60 y nos sale 25. Después tenemos, de acuerdo a que si la media es la mejor medida de tendencia central, entonces le corresponde la medida de dispersión, que sería la desviación estándar o típica. Y para ello procedemos a encontrar datos, la suma de, en este caso, la marca de clase por la multiplicación de x por f y nos saldría la desviación estándar, ¿no? Esos datos son los que nos sirven para hallar la fórmula de desviación estándar. Después nos dice encuentre el intervalo de confianza del 80% para el promedio poblacional con dos decimales. Muy bien. Aquí debemos entender que la probabilidad entonces está, o el nivel de confianza está entre el 80%, pero también existe un margen de error, por así decirlo, donde está el 0,2, que es la diferencia de 1. Ese 0,2 le dividimos entre 2, 0,1, y con eso la suma tenemos que hallar el punto crítico, el z crítico, ¿no? De la tabla de normales. Y para ello aplicamos la fórmula, en este caso de estándar inversa, donde solamente nos pide la probabilidad, que sería en este caso 0,9, 0,9 que es 0,8 más 0,1. Y para no estar recurriendo a la tabla, con esta fórmula en el Excel nos permite acceder a un valor de forma instantánea, ¿no? Ahora, para hallar el nivel de confianza, que ya que tenemos los datos, la media, la desviación estándar, el punto crítico, eso nos van a permitir resolver la fórmula, ¿no? La fórmula que nos indica los intervalos, el intervalo de confianza de la muestra poblacional. Ahora, para resolver, entonces, primero sería la fórmula, colocamos lo que es el valor de la media, restándole el valor de la desviación, no, del punto crítico. Luego, todo el punto crítico multiplica la desviación estándar dividida entre la raíz del total de datos muestral, que es 60. Eso sería, digamos, aquí utilizando el signo menos y después el signo más, pero con los mismos datos, y tendríamos estos resultados. Después, para hallar la división típica poblacional, casi similar a la fórmula, solo que al inicio nos piden primero ya no la media, sino la desviación estándar. Después el punto crítico, otra vez la desviación estándar, y en este caso sería raíz del el doble de la población o de la muestra, el doble de la muestra. Entonces sería utilizando el signo negativo y después utilizando el signo positivo para hallar el valor mayor. Y después tenemos la varianza, también podemos hallar la varianza solamente la división estándar al cuadrado, los valores de división estándar al cuadrado, y tendríamos una varianza entre 36.7 al 58 al mayor, ¿no? Punto 82.
Y ahora nos piden, ¿qué diferencia hay entre la varianza de desviación estándar poblacional? Bueno, hay una gran diferencia. La amplitud es grande, por ejemplo, aquí la desviación estándar está entre 6 y 7, a diferencia de la varianza, 36 y 58. Y finalmente, ¿qué diferencias hay entre los resultados muestrales y poblacionales? Los resultados muestrales, que son este de aquí, 25, 6,87, ¿no? La desviación estándar, la media, respecto a lo que tenemos aquí, que es la media poblacional y la desviación poblacional, está casi similar. Es como si estuviese dentro de ese intervalo poblacional, ¿no? El valor 25 dentro del intervalo poblacional. Eso sería todo. Nos vemos en otro ejercicio.